Bueno, vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no vamos a repasar tareas, pero sí voy a preguntar. Sí sé que usted, miren, ya ha entregado su proyecto final. Emmanuel, también, Leonidas, su micrófono necesita habilitarlo. ¿Me escucha, Leonidas? Parece que no. Bueno, vamos a repasar nuestra relación con Dios. ¿En qué se basa una buena relación con Dios? Mirna, es otra referencia que tenemos con Eclesia a propósito. Está bien, pastor. Yo Sí, estoy presta a escuchar y aprender. qué bien, me alegro. Pero ya habiendo estudiado esto mucho, ya, ¿qué dice usted en cuanto a cómo se puede tener una buena relación con Dios? Mediante la palabra. Sí, la Siempre, palabra, sí. siempre nos han enseñado de que todo debemos agarrarnos con la palabra. Si tenemos algún problema, si estamos pasando por pruebas difíciles, siempre agarrarnos de la palabra. O sea, eso es lo Sí. que siempre nos han enseñado. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos dice la palabra con respecto a cómo estar bien con Dios? Esa es la pregunta. Aquí no nos gusta ser muy específicos, no tan generales, ¿sí? Ya. Para estar bien con Dios, primero tenemos que, em, ¿cómo le puedo explicar? Tener una relación con Jesucristo, ¿no? Pero es lo Estar mismo, con Él Jesucristo es Dios. ¿Cómo podemos tener una buena relación con Dios? mediante el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a creer y tener la fe que necesitamos, pero ¿qué es esa fe? ¿En qué vamos a creer para estar bien con Dios? Siendo obedientes, ¿Cómo? siendo obedientes. Ah, sí, eso es lo que la gran mayoría y seguro que es lo que su iglesia enseña, pero no es así porque ¿quién ha sido obediente realmente? ¿Qué dice la No, Biblia? no somos Todos han pecado, ¿verdad? exactamente. Todos hemos Entonces, pecado. entonces no vamos a poder estar bien con Dios por la obediencia, porque no la tenemos, no la hemos hecho. Pastor, Sí, sí, bueno, yo sé que usted sabe. Entonces vamos a dejar que Mirna luche un poco con esto, porque lo hemos repetido cada clase. ¿Quién es el que si nosotros por nuestra obediencia no nos ponemos bien con Dios, quién es el que nos pone bien con Dios? Jesucristo. Sí, ahora sí. Sí, es Él el que nos pone bien con Dios. ¿Y cómo hace Jesús para ponernos bien con Dios? Ah, una cosa hizo en su vida y la otra cosa en su muerte. Nos salvó Sí, ¿cómo? ¿Qué por hizo en su amor. vida para salvarnos y ponernos bien con Dios? Um, Lo que usted dijo que nosotros tenemos que hacer para estar bien con Dios y no lo hicimos, eso es lo que Cristo tuvo que venir para hacer por nosotros. ¿Qué fue? la Usted dijo, salvación. y usted dijo que nosotros tenemos que obedecer a Dios para estar bien con Dios, pero ya vimos, no lo hemos hecho. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús para salvarnos, para ponernos bien con Dios? Entregar su vida. Eso le hizo en la muerte, sí. ¿Qué hizo en su vida? Sí, en su vida. Otra vez, usted ha dicho que para estar bien con Dios necesitamos obedecer a Dios y eso ya reconocemos que no lo hemos hecho. Entonces no vamos a poder
ponernos bien con Dios por nuestra obediencia. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Porque el requisito de Dios, ser perfecto, sigue vigente. Eso hay que cumplir. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cumplir la ley de Dios Sí, Ana, ya por había, pues, obediencia. sí, sé que usted sabe también. Estoy preguntando a Mirna. Sí, sí, bueno, ya Ana lo dijo. Sí, Jesús en su vida tuvo que cumplir toda la ley de Dios, todos sus mandamientos por nosotros como nuestro sustituto. Su obediencia es la que cuenta ante Dios. Él ha consignado su obediencia en nuestra cuenta y creyendo en Él recibimos el beneficio de su obediencia, no la nuestra. ¿Sí? ¿Entendió, Sí, Mirna? pastor. Y Gracias. Sí, eso es otra cosa que obviamente no la ha enseñado su iglesia porque usted no lo ha conocido. ¿Sí? Usted pregunta a cualquier persona en nuestra congregación y va a decir inmediatamente, Jesús nos puso bien con Dios porque es nuestro doble sustituto. Él nos sustituyó con la obediencia. Él obedeció en su vida la ley por nosotros y Él en la cruz, en el último día en su muerte, pagó el castigo por nuestros pecados. Así todo fue por Jesús, nada por nosotros. Eso es lo que hemos estado aprendiendo, sobre todo. Es el punto más importante de todas estas clases. El hecho de que usted contestó nosotros nos tenemos que obedecer, significa que su iglesia le ha estado enseñando eso, ¿sí? Y no es sí, correcto. No podemos ni debemos hacer nada para ponernos bien con Dios. Eso es Jesús. Completamente Jesús es el que lo ha hecho por nosotros. ¿Sí? ¿Ha entendido? Y eso es lo más importante. Si uno muere y no tiene esto, eso sí sería lo que condena a la persona. Bien, sí, pastor. Voy a repasar ok, más. muy bien. ¿Para qué sirven las buenas obras entonces? O la obediencia, porque la obediencia finalmente incluye buenas obras. ¿Para qué sirve nuestra obediencia o nuestra lucha para obedecer? También Mirna, si quiere. ¿Por qué vamos a luchar para hacer buenas obras si no nos sirven para ponernos bien con Dios o para la salvación? ¿Por qué tratar de hacerlas? Hebreos 12:28 tiene la respuesta. Bueno, ahora sí, una ayuda. Ya cualquier estudiante puede contestar, ¿para qué sirven las buenas obras si no sirven para ponernos bien con Dios? Gratitud. Sí, puesto que Jesús hizo tanto por nosotros, con tanto amor y con tanto sufrimiento, vamos a amarle por eso, por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en gratitud vamos a querer luchar para obedecer, aunque no cuenta para la salvación ni para nuestra relación con Dios. Es un fruto de la fe, fruto de gratitud que ya nos lleva a luchar para hacer buenas obras y tratar de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Para qué sirve la fe entonces? Mirna, ya Leonidas está también y puede contestar si quiere. Bienvenido, Leonidas. Veo que tiene el Muy micrófono. buenas noches, doctor. Ok, bueno. Siempre se me complica un poco la cuestión esta del audio. Entiendo, sí. Ya vi su nota. Entonces, ¿para qué sirve la fe? Si no es para ganar nuestra salvación y ponernos bien con Dios como una obra, ¿para qué sirve? Bueno, mediante la fe que tenemos en Jesucristo, pues obtenemos a través de la fe el perdón. El perdón, pues perdonamos de corazón. Y la obediencia que Cristo hizo por nosotros. O sea, recibimos todos los beneficios, tanto de la vida de Jesús como su muerte, por medio de la fe. ¿Y quién obra la fe? El arrepentimiento nos prepara Pero para no, ¿quién obra la fe? ¿Nosotros al hacer la uno decisión? mismo.
No, el Espíritu Santo. El Espíritu El Santo es el que Santo. obra la fe. No es decisión nuestra, sino algo que Él obra en nosotros cuando escuchamos el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo va obrando y crea la fe en nuestro corazón. Muy bien, entonces la fe sirve para recibir todos los beneficios de lo que Jesús ganó en su vida y con su muerte. Con su muerte ganó el perdón, entonces por la fe recibimos el perdón. En su vida Jesús obedeció la ley por nosotros. Por la fe recibimos su obediencia en nuestra cuenta. Y Dios la ve y nos cuenta como obedientes, aunque no lo hemos sido físicamente o literalmente. Pero Él mira la obediencia de Cristo y nos acepta, nos justifica en base a lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahora sí, ¿para qué sirve el arrepentimiento? Si tampoco es una obra que nos gane el favor de Dios. Claro, o sea, el arrepentimiento nos prepara para recibir lo que Cristo hizo por nosotros. La fe es lo que nos recibe, que por la fe recibimos lo que Cristo hizo. Pero el arrepentimiento sí nos prepara ¿para qué? Un poco diferente. Para dar el evangelio, pastor. Para dar mensaje del evangelio. No para darlo, para apreciarlo. Para Apreciar el apreciar el ya. mensaje del Evangelio, que nos habla del perdón de nuestros pecados. Entonces, si Sí. la persona no está arrepentida, si piensa que no es pecaminoso, entonces cuando el Evangelio dice que sus pecados son perdonados, pues le va a ser indiferente o hasta va a ser desagradable, va a rechazarlo. Entonces, solo cuando la ley obra por el Espíritu Santo y nos ayuda a reconocer nuestros pecados y cuán graves son, nos pone tristes, ya estamos preparados para escuchar el mensaje del Evangelio y el perdón que Cristo ganó por nosotros y la obediencia que en su vida ganó y nos entrega gratuitamente. Muy bien. Bueno, espero que sigan repasando las grabaciones de esas clases y repasa cada vez, en cada clase hemos repasado esas preguntas. Entonces, es sumamente importante que recuerden las respuestas a esas preguntas y no solo recuerden para que puedan repetirlas, sino que sea parte de su fe, sea lo que crean en cuanto a su relación con Dios y el papel de la fe y el arrepentimiento. Todo eso es sumamente importante. Hola Renzo, bienvenido. Buenas noches, pastor. Estoy recién ingresando. Muy bien. Entonces una pregunta para usted y Leonidas. ¿Ya están trabajando en su proyecto final? Porque es debido a más tardar mañana. Ya, sí, Sí, ya sí lo lo tengo estoy listo. avanzando. Solo Ok. de enviarlo nada. Ok, muy bien. Cuando lo tenga. Está bien. Bueno, ya vamos a introducir esta última lección. Puesto que ustedes ya han tomado las previas 6 lecciones con nosotros, creo que tienen un sólido entendimiento de la verdad básica de la palabra de Dios que tiene que ver con cómo tener una buena relación con Él y cómo ser salvos eternamente. Aunque parece que a algunos todavía faltan entendimiento pleno en cuanto a eso. Espero que sigan estudiándolo. En nuestra experiencia, la mayoría de nuestros estudiantes que pertenecen a otras iglesias desean creer la verdad, pero al mismo tiempo mantenerse como miembros en su antigua iglesia, aun si enseña ciertas doctrinas falsas. Esto puede ser lo que les haga, lo que es más cómodo para ustedes, pero en el análisis final esto no da un claro testimonio de la verdad y no es aceptable a Dios, porque Él manda, y eso vamos a ver en esta clase, separarnos de iglesias que persisten en enseñar doctrina falsa. Y por amor a Él, vamos a querer luchar para ser claro, después de dar un buen testimonio de la verdad a la iglesia que está enseñando error. El propósito de esta lección es el de familiarizarles con la doctrina del compañerismo eclesiástico, o algunos lo llaman la hermandad eclesiástica, su desarrollo y propósito, y el peligro de no seguir lo que la palabra de Dios dice al respecto. Bien, con esa
introducción. Vamos a ver el primer video. En las 2 lecciones anteriores explicamos por qué no formamos parte de la iglesia. Perdón, se me olvidó pasarlo a compartirlo. Para que vean también. Ahora sí creo que lo vean también. En las 2 lecciones anteriores explicamos por qué no formamos parte de la Iglesia Católica Romana ni de la Iglesia Evangélica. Nos identificamos más bien como la Iglesia Cristiana Confesional. Tenemos la palabra cristiana en nuestro nombre porque Cristo es el único fundamento de la Iglesia. Pero, ¿por qué la palabra confesional? Algunos pueden pensar que eso tiene que ver con la confesión de nuestros pecados. Y es cierto que como cristianos, confesamos nuestros pecados directamente a Dios y pedimos su perdón. Pero aquí la palabra confesional significa otra cosa. Se refiere a una confesión de fe. Una confesión de fe es una declaración de las creencias de uno respecto a la Biblia y el porqué de ellas. Somos una iglesia confesional porque usamos tales declaraciones para identificarnos. El uso de confesiones para identificarse no es un concepto nuevo. Es tan antiguo como la iglesia cristiana misma. Permítanos explicar. Poco después de la muerte de Jesús, los primeros cristianos fueron esparcidos por todo el mundo conocido de esa época, debido a la persecución contra esa nueva religión. Esto hizo que la palabra de Dios se esparciera, pero también causó un problema. A los primeros cristianos se les dificultó mantener inalterada su identidad espiritual. Para resolver el problema, la iglesia primitiva desarrolló un resumen o una declaración de sus creencias, o sea, una confesión de fe, que usaron para explicar sus creencias sobre Dios, para instruir a otros en las verdades básicas de la Biblia y para identificarse con quienes profesaban la misma fe. Por estas razones, se escribió el Credo Apostólico, que sigue siendo una de nuestras confesiones. El Credo Apostólico, escrito aproximadamente en el año 150, resume de manera precisa y clara las enseñanzas bíblicas sobre el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta sencilla confesión capacitaba a la gente para instruir a otros en las verdades básicas de la Biblia y para reconocer a aquellos que profesaban sus mismas creencias. Así pudieron reunirse para rendir culto. Pero muy pronto, las primeras declaraciones confesionales llegaron a tener otro propósito, el de identificar y corregir las doctrinas falsas que comenzaron a aparecer. El diablo, en su afán de destruir la iglesia, llevó a muchos maestros a negar que Cristo es en verdad el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Para combatir esta doctrina falsa se escribió el Credo Niceno. Este credo se escribió en el año 325 para defender la enseñanza bíblica de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y para unificar a los verdaderos cristianos y protegerlos de quienes pervierten la verdad. No mucho más tarde, se escribió otra confesión que conocemos como el Credo Atanasiano, con los mismos dos propósitos: presentar de manera clara la verdad de la Biblia y defender a la Iglesia de las falsas doctrinas.
A pesar de los esfuerzos de los padres de la Iglesia, con el tiempo entraron más doctrinas falsas hasta que las confesiones originales fueron casi olvidadas. Esto dio origen a un largo periodo de inactividad confesional y de oscuridad espiritual. La oscuridad fue tan profunda que se perdió el Evangelio que nos enseña que el hombre se salva solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Esta oscuridad siguió hasta que en el siglo XVI Dios preparó a un hombre para llevar a su pueblo otra vez a las sanas enseñanzas de su palabra. El nombre de este siervo de Dios fue Martín Lutero. Después de estudiar la Biblia por muchos años, Lutero se dio cuenta de que la salvación no es por obras, sino únicamente por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El mismo mensaje confesado por la iglesia primitiva hace muchos siglos. Más tarde, fueron restauradas muchas otras verdades bíblicas. La primacía de la Biblia como autoridad sobre las tradiciones. Que la Biblia se interprete a sí misma. Que el perdón de los pecados es por la gracia de Dios. Y que recibimos este perdón solo por la fe en Cristo y no por las buenas obras. Este regreso a las verdades doctrinales de la Biblia dio origen a otra época, en la cual se volvió a enfatizar la importancia de confesar lo que se cree y por qué se cree así. En la primera mitad del siglo XVI se escribieron varios documentos confesionales, la mayoría formulados por Lutero. Una vez más, las confesiones tuvieron dos propósitos, como en los primeros siglos. Expresar en palabras claras cómo se debe interpretar la Biblia y proteger la Biblia de las falsas doctrinas. Hoy día, una vez más, hemos entrado en un período de inactividad confesional. El énfasis, en muchas partes, se hace más sobre los hechos que sobre los credos, más sobre las emociones que sobre las enseñanzas de Cristo. Esto nos preocupa, porque la historia nos ha enseñado que en estas circunstancias, la palabra de Dios es más susceptible a las falsas doctrinas. Por favor, no nos malentiendan. No estamos en contra de las emociones. De hecho, un cristiano debe sentir el gozo de su salvación. También esperamos que los cristianos sean activos y hagan muchas buenas obras, recordando que las buenas obras deben hacerse por amor a Dios. Pero es importante también recordar siempre que las buenas obras no nos salvan, que nuestras emociones no nos salvan, y que lo más seguro es que la doctrina falsa tampoco nos salva. No. El mensaje que nos salva viene por la sana y verdadera doctrina de la Biblia. Y este mensaje debe ser protegido para que pueda seguir salvando. Por eso, igual que la iglesia cristiana primitiva e igual que la iglesia luterana en la época de Martín Lutero, queremos hoy en día también ser una iglesia confesional. Queremos confesar y proteger la verdad de la Biblia. Y en general podemos decir que una iglesia que realmente se preocupe por la palabra de Dios pondrá sus creencias al respecto por escrito para que todos las puedan ver. La importancia de esto se ve en el siguiente relato. Un día, uno de nuestros pastores le pidió a un pastor evangélico una declaración de sus creencias, o sea, sus confesiones. El pastor evangélico señaló a su Biblia y dijo: «Esto es lo que creemos y enseñamos». Respondió nuestro pastor: «Ah, entonces ustedes creen y enseñan exactamente como los testigos de Jehová, porque ellos también afirman que siguen la Biblia». El pastor evangélico se ofendió y dijo: No creemos y enseñamos lo mismo que los testigos de Jehová. Entonces, nuestro pastor preguntó: «Pero, ¿cómo lo podemos saber si no tienes declaraciones confesionales?» 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . Y es cierto.
Sin declaraciones confesionales, ¿cómo puede uno saber si una iglesia le da más importancia a las tradiciones que a la Biblia? Si considera la razón como autoridad superior a las Escrituras, si exige lo que la Biblia no exige, si promete lo que la Biblia no promete, si rechaza una doctrina o una costumbre simplemente porque es católica y no por ser contraria a la Biblia, y si deja que las Escrituras se interpreten a sí mismas. Aquí están nuestras confesiones. Algunas fueron escritas en la época de la Iglesia primitiva. Otras fueron escritas en la época de la Reforma de la Iglesia en el siglo XVI. Al leerlas, usted sabrá qué es lo que creemos, qué no creemos y cómo interpretamos la Biblia, y llegará a las siguientes conclusiones. El perdón y la vida eterna son algo que tenemos solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras. La Biblia es la única autoridad con respecto a la doctrina, superior a la tradición, a las emociones, a la razón o la lógica humana. La Biblia debe interpretarse por sí misma. Cada versículo debe ser interpretado en el contexto global de la Biblia. No debemos contaminar el Evangelio exigiendo lo que la Biblia no exige, o prometiendo lo que la Biblia no promete. Además de estas enseñanzas principales, nuestras confesiones destacan doctrinas como el poder para perdonar los pecados que tienen los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, el papel de las obras en la vida cristiana, la oración, la distinción entre la ley y el Evangelio, la obra y la misión de la Iglesia, la diferencia entre la Iglesia invisible, universal, y las iglesias visibles, denominaciones, la diferencia entre iglesias ortodoxas y heterodoxas, la disciplina eclesiástica, el compañerismo eclesiástico, la segunda venida de Cristo para el juicio, y hay mucho más. Nuestras confesiones no solo proclaman la verdad de la palabra de Dios, también protegen esta verdad al refutar todos los errores doctrinales en cada una de estas áreas. Los miembros de la Iglesia Cristiana Confesional estamos muy agradecidos por la existencia de las confesiones luteranas, a las cuales nos suscribimos sin reserva, porque creemos que son una presentación fiel y veraz de las enseñanzas de la palabra de Dios. No obstante, como habíamos mencionado antes, no tenemos la palabra luterana en nuestro nombre, aunque compartimos los mismos principios y confesiones que Lutero estableció. Es así porque no queremos que nuestra identificación sea con un hombre, sino con las enseñanzas de la Iglesia cristiana primitiva que se encuentran en la Biblia. Esperamos que por medio de la primera parte de esta presentación, usted ya haya llegado a saber por qué somos una iglesia confesional. Veamos ahora nuestro ejercicio de repaso y refuerzo. Bueno, hasta ahí el video de esta primera parte. ¿Alguna pregunta o inquietud sobre el contenido del video? A propósito, bienvenida, Bella. ¿Cómo está? Pastor, buenas noches. Disculpa porque se fue el internet, iba de viaje y ahí una bulla. Ok. Terrible Bienvenida ese carro, ya se fue el internet. Bienvenida también, Eufrasia, que llegó cuando el video estaba comenzando. Bien, si ustedes no tienen preguntas, entonces tengo unas. Yo tengo una pregunta. Sí. La iglesia que usted representa es la iglesia cristiana confesional, pero deriva de la misma doctrina de Martín Lutero. Bueno, no es doctrina de Martín Lutero, de la Biblia que Martín Lutero volvió a descubrir. Ese es el papel que damos a Lutero. Volvió a descubrir
la sana doctrina de la palabra de Dios, sí. Sí, yo también estoy, ahora con lo que escuché, me he quedado un poco preocupado porque Ajá. No hay, al menos acá en la iglesia no hay esas comprensiones, esa, esos libros confesionales ni nada de eso. Simplemente lo que hay, lo que dice la Biblia o lo que está ahí en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y cosas así. Y también, bueno, el pastor que yo tengo es muy buena persona, todo, pero él no tiene estudio teológico tampoco, pues. Ajá. Bueno, Yo creo algo que que... también, ya. sí. Bueno, algo que estamos esperando con estas clases es que, y por eso, por ejemplo, en el curso EMI aquí y otros antes de este, siempre han aprendido un método para enseñar bien un texto de la palabra de Dios usando los 4C. Entonces, nuestra esperanza es que si no hay una iglesia con sana doctrina cerca, que comience uno, que vayan invitando, que evangelicen, que hablen de las personas de lo que están aprendiendo y así un grupo puede formarse y llamar entre sí una persona para ser líder, etc. Eso sería un muy buen resultado de haber tomado esas clases. Mientras tanto, también hay una iglesia virtual afiliada a nosotros que se llama Iglesia Luterana Cristo. No sé si algún otro profesor o maestro les han hablado de eso. Esa es otra posibilidad. Ahí hay sermones todos los domingos, dependiendo de la hora donde usted está, pero ahí si va a ese sitio, Iglesia Luterana Cristo, va a ver los horarios, etc. Y ahí puede participar. Hay tanto estudio bíblico como culto los domingos en esa iglesia en línea. Esa es otra posibilidad, pero lo mejor sería que comiencen un grupo ustedes mismos, si no hay iglesia de sana doctrina cerca. Pastor. Sí. Disculpe, la iglesia donde usted está se encuentra en San Pedro, ¿verdad? Acá en La Paz. Sí, nos reunimos en el Hotel Pan American en la México, un poco más abajo que es el Plaza de San Pedro. Estaría bienvenido. Si quiere, los sábados a las 6:30, y eso porque es el horario que ese hotel puede disponer y la mayoría de los asistentes. Si quiere, le doy la dirección. Por favor. Ok, un momento. Está en la calle México número 1555. 1555. Sí, si uno baja por la Colombia y dobla a la derecha por la México, ya es cuadra y media a mano izquierda. Oh, ya. Si México es una vía en esa dirección, entonces habría que bajar o entrar en la México. Antes de llegar a la biblioteca, ¿no? Sí, exacto. Como 4 o 5 cuadras antes de la biblioteca. Sí, correcto. Sábado a las 6:30. Estaría muy bienvenida. Voy a estar ahí. Quiero aprender mucho. Muy bien. Sábado a las 6:30. Fabuloso. Me alegro mucho si usted pudiera venir. Muy bien. Gracias, pastor. Ok. ¿Alguien Una más? pregunta, Sí. Sí, pastor. Me gustaría saber si ustedes acá, o sea, a nivel de Latinoamérica, ¿existe la iglesia en todos los países o solamente tienen en pocos países? Porque yo estoy en Ecuador. Bueno, ya voy para Ecuador. Voy a trasladarme en agosto para Quito. Entonces, nuestro plan es comenzar algo ahí. Yo estoy en Guayaquil. Ya. Entonces, puede ser que en algún momento tengamos oportunidades de visitarlo. Un compañero mío que se llama Natán
Schulte también va a estar ahí trabajando conmigo. Él ya está ahí. Ana ya lo conoce. Ya Ana vive en Quito, ¿verdad? Sí, Ya. está en Quito. Sí. Me dijo que iba a venir, pero no. Pero no finalmente, en cuanto a estos cursos en los cuales queremos capacitarlos para poder hacer obra, entonces eso sí ofrecemos en todos los países, porque no en los países, pero ustedes son de diferentes países y aún así están asistiendo juntos a estas clases. Entonces, eso sí seguimos ofreciendo. Fuera de eso, o sea, de templos físicos, tenemos aquí congregaciones aquí en La Paz, en México, en 3 o 4 ciudades, en República Dominicana, en Colombia, en Venezuela ya hay también. Entonces, en Brasil hay, Perú hay de una iglesia hermana nuestra y Chile también hay. Entonces, ya estamos en la mayoría de los países. Tenemos un miembro líder que vive en Buenos Aires, Argentina. Él no ha formado una congregación, pero ahí hay creyentes afiliados con nosotros. Pastor, aquí en Ecuador, aquí en Quito no hay tampoco la iglesia. Sí. No he escuchado. Sí, pero lo que vamos a, mi compañero y yo a hacer ahí no es formar una congregación nosotros, no vamos a ser los pastores, sino que vamos a capacitar a personas interesadas para ellos unirse en doctrina con nosotros, sí, y luego formar congregaciones propias. Esperamos que todo sea por los ecuatorianos, no por nosotros. Nuestro trabajo es capacitar. ¿Sí? Pastor. Ok. Muy bien. Entonces, la pregunta es de repaso para esta sección. La lección indicó que la iglesia luterana es una iglesia confesional porque pone por escrito lo que confiesa o cree con respecto a todas las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los 3 propósitos que las declaraciones confesionales tienen, según el video? A ver, el credo apostólico, el credo de Niceo y el credo atanasiano. Sí, pero después hay otros también en el siglo XVI escritos por Martín Lutero y otros reformadores luteranos. Pero ¿cuál es su propósito? Hay 3 propósitos. O sea, defender la sana doctrina. Y ok. Enseñar la buena doctrina. Enseñar y defender la sana doctrina es un propósito muy importante. ¿Otro? Que la Biblia se interprete a sí misma. Bueno, eso es lo que dicen las confesiones nuestras en cuanto a la forma de interpretar. La segunda fue identificar a otros que tienen las mismas creencias. O sea, si nosotros publicamos y ponemos por escrito lo que confesamos, otros pueden verlo y leerlo. Esto es lo que yo creo también, de acuerdo a la palabra de Dios. Y así podemos establecer unidad con las personas que estudian estas confesiones. Y si están de acuerdo. Y otro ya ha llegado a ser, después de los primeros 3 credos, ya comenzó a entrar muchas falsas doctrinas porque no pusieron mucha atención en esas confesiones. Entonces ahora sí también las confesiones sirven para proteger la verdad contra las falsas doctrinas. Muy bien. ¿Quién descubrió de nuevo la enseñanza bíblica que la salvación no es por obras, sino solo por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo? Martín Lutero. Era Martín Lutero. Y nosotros, la iglesia luterana, no seguimos a él porque Lutero ni siquiera quiso que fuera llamado luterano, pero seguimos la sana doctrina que él descubrió. Y finalmente, el nombre
pegó y no vemos motivo ya para cambiarlo. Aunque ya cuando hacemos publicidad y esos cursos, por ejemplo, Academia Cristo no tiene el nombre luterano, queremos que las personas se identifiquen con nosotros por la doctrina, por la sana palabra de Dios que enseñamos. Pero originalmente sí tenemos vínculos con Martín Lutero y la Reforma en el siglo XVI. En el curso, este curso fue diseñado hace tiempo en Colombia y ahí estábamos trabajando en centros de información cristiana y por eso el curso muchas veces muestra el letrero del Centro de Información Cristiana, pero está ligado también a la Iglesia Luterana. Una pregunta, ¿la iglesia a la cual usted pertenece tiene confesiones escritas de sus doctrinas que todos pueden ver y leer? No, al menos en la que yo estoy. No, pastor, no. La mayoría no, no, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, Mirno se dijo que pertenece a Eclesia. Yo busqué en el internet de Eclesia, no tienen escritos nada de su doctrina o confesión. Es desafortunado porque así es difícil saber qué es lo que enseña. Entonces, sé que Emanuel sí pertenece a una que es luterano. Eufrasia, ¿la iglesia suya tiene confesiones escritas? Eufrasia, no. Necesita habilitar su micrófono. Bueno, parece. Ya. ¿Su iglesia tiene confesiones escritas? No, pastor, porque hace un buen tiempo bueno, lo que pasa es que yo no me estoy congregando en ninguna iglesia. Ya. Porque busqué y la verdad que la palabra de Dios decía una cosa y bueno, allá hacían otra, entonces yo me sentía sola, así entiendo. que me he quedado sola, digamos, estoy con estas clases. Ya, qué bien. Entonces, ya he escuchado que un buen propósito es dar testimonio a otros, a ver si un grupo se forme, ¿sí? Y mientras tanto, si le interesa, yo puedo poner el sitio en internet de Iglesia Luterana Cristo, que está afiliado con nosotros, que tienen cultos y estudios bíblicos los domingos por internet. Eso voy a poner. Por favor. Sí, eso voy a colocar en el grupo de WhatsApp al terminar la clase. Bueno. Estoy haciéndome la nota. Olvido fácil. Bien. Renzo, ¿la iglesia suya tiene sus confesiones escritas? Renzo, ¿me escucha? No sabría decirle, pastor. Lo que pasa es que yo, donde yo voy, bueno, yo no, de verdad yo he ido a congregar, sí, voy a los cultos de vez en cuando, ¿no? También estoy asistiendo a otras iglesias, pero desconozco mayormente sobre yo asisto a un anexo bien pequeño, ¿no? Y por eso hay muchas cosas que en estos cursos también que estoy aprendiendo recién, ¿no? Muy bien, también, me alegro también he hablado con un hermano más antiguo también del respecto, ¿no? También, igual que usted me dice que hay que tener cuidado con las falsas doctrinas, ¿no? Por eso también. Sí. Entonces, igual, ¿no? Cada quien defiende a veces sus posiciones, ¿no? Ahí sí yo ahorita creo que voy a tener que buscar más del Señor, que Él sea el que me oriente, el que me guíe al final, ¿no? En su palabra, en oración, será el que me oriente, ¿no? Y lo interesante es que el Señor está buscándolo a usted. Sí, pues, sí. Pues por diferentes medios, ¿no? Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Ok, me alegro que esas clases le están sirviendo también. Muy bien, gracias. Sí, pues, sí. Ok, gracias a todos. Gracias, vamos a introducir la próxima parte para que la clase no dure hasta medianoche. Bueno, ok. La lamentable verdad es que la mayoría de los cuerpos eclesiásticos han sido infestados por falsa doctrina. Ya vimos varios ejemplos, aunque lo que vimos el lunes no era todo. Hay mucho más que uno podría decir, pero eran algunos de los errores doctrinales
básicas. Pero hay una pregunta, ¿cómo empezó esa falsa doctrina? ¿Cómo llegó? ¿Cómo puede ser detectada? ¿Puede hacerse algo para no dejar entrar la falsa doctrina? Estos son los puntos que estaremos tratando en esta segunda parte de la lección. Y el propósito de esta parte es múltiple. Primero que todo es para mostrarles que un cuerpo eclesiástico que hace cumplir sin avergonzarse la verdad de la palabra de Dios no es apreciado suficientemente hoy en día. Segundo es para mostrarles que nuestra práctica de la doctrina del compañerismo eclesiástico, o que muchos llaman hermandad eclesiástica, que puede parecer fría y enjuiciadora, tiene sus raíces en el amor. Y parte de esa práctica es, claro, nos vamos a unir y queremos unir, por ejemplo, algún día con ustedes y establecer esa hermandad basada en la sana doctrina. Pero si una iglesia rehúsa la sana doctrina y quiere seguir en su falsa doctrina, no vamos a poder unirnos en hermandad con tal grupo, tal iglesia, tal persona. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte. Bien, voy a otra vez compartir. En la primera parte de esta lección, indicamos que somos una iglesia confesional. Ahora vamos a examinar por qué como iglesia confesional nos preocupamos tanto por la verdad de la palabra de Dios. Es simplemente porque la verdad de la palabra de Dios puede perderse. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando... Solo unas pocas personas conocen bien las Escrituras. B, cuando se practica una forma incorrecta de interpretar las Escrituras. O C, cuando los individuos o las iglesias le dan poca importancia a la doctrina. Satanás siempre ha hecho que algunos individuos o iglesias caigan en una o más de estas trampas, para que entre la doctrina falsa y contamine la verdad salvadora de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la época de oscurantismo, no se permitió que la gente común leyera la Biblia. Satanás sabe que la ignorancia bíblica impide detectar las doctrinas falsas e impide también combatirlas. Hoy en día, todo el mundo tiene acceso a una Biblia y tiene libertad para leerla. Pero Satanás procura convencer a la gente de que en vez de leer la Biblia, dejen el esfuerzo de estudiar e interpretar las Escrituras a los altos funcionarios de la iglesia, confiando en lo que ellos digan será la verdad. Así, si los altos funcionarios de la iglesia comienzan a enseñar doctrinas falsas, habrá muy pocos capaces de reconocer o detener estas enseñanzas. La segunda herramienta que Satanás utiliza para hacer que la doctrina falsa sea aceptada consiste en manipular sutilmente el método de interpretar la Biblia. Hace poco, nadie dudaba del hecho de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios y que se debe dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Hoy no es así. Satanás ha tentado al hombre moderno de la misma manera que tentó a Eva en el huerto del Edén. Siempre comienza poniendo una pequeña duda, aparentemente insignificante. ¿En verdad Dios dijo? ¿En verdad cada palabra de la Biblia es palabra de Dios? O quizás Dios le dio solo las ideas generales a los profetas y apóstoles y ellos las escribieron de la mejor manera que pudieron. ¿No es posible que hayan cometido algunos errores en el proceso? En verdad, Satanás es sutil y desafortunadamente tiene mucho éxito. Ha logrado que muchos de los líderes de las principales iglesias del mundo cambien su manera de interpretar la Biblia, en vez de enseñar que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Ahora enseñan que la Biblia solamente
contiene la palabra de Dios. Y que es responsabilidad del hombre, principalmente de los teólogos, decidir cuál parte de la Biblia es palabra de Dios y cuál es solo palabra de los hombres. Otro error es que en vez de dejar que las Escrituras se interpreten a sí mismas, dicen que cada persona debe interpretar la Biblia según su propia manera de pensar. Pero la Biblia dice en la segunda de Pedro, primer capítulo, versículo 20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Satanás sabe que si convence a la gente de que tienen derecho de interpretar la Biblia a su manera, en poco tiempo la Biblia dejará de ser lo que es. La tercera herramienta que Satanás utiliza para destruir la verdad de la Biblia es crear un ambiente en el que se dé poca importancia a la doctrina bíblica. Desafortunadamente, tal ambiente existe hoy. Existe porque el énfasis no se pone en la salvación, sino solo en las cosas del mundo. En tal ambiente, Satanás puede unir las diferentes iglesias a pesar de las falsas doctrinas. Satanás sabe que el no hacer caso del error perjudica la doctrina de las Escrituras, aunque el error parezca insignificante. Como San Pablo dice en Gálatas 5:9. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y así ha sucedido en muchas de las principales iglesias del mundo. Comenzaron tolerando algunos errores doctrinales para lograr la unidad externa. El segundo paso fue aceptar los errores como posiciones veraces e iguales a la verdadera doctrina de la palabra de Dios, aunque las dos posiciones se contradijeran. Después, con el tiempo, el error comenzó a ser favorecido, tal vez porque parecía más lógico o agradable a la manera de pensar del hombre. En el último paso de este proceso, la doctrina falsa impera sobre la verdad y no tolera a quienes insisten en seguir y enseñar fielmente la verdad de la palabra de Dios. Por las razones antes mencionadas, somos una iglesia confesional y estamos comprometidos en doble propósito de proclamar la verdad y protegerla de toda doctrina falsa. La historia ha demostrado que cualquier doctrina falsa debilita el mensaje salvador de la palabra de Dios y hace que los cristianos se desvíen del camino que lleva a la salvación. Por eso debemos evitarlas y rechazarlas con firmeza. Pero, ¿cómo se puede saber si una doctrina es falsa para poder rechazarla? Hay dos pruebas importantes que se pueden usar para separar lo que es verdadero de lo que es falso. Primero, haga la pregunta: ¿a quién da la gloria esta enseñanza? Una enseñanza pura dará toda la gloria a Dios. Una enseñanza falsa o contaminada dará por lo menos parte de la gloria a otros dioses o al hombre. Por ejemplo, vimos cómo las iglesias evangélicas enseñan que un hombre no puede ser salvo hasta que tome la decisión de entregar su vida a Cristo. Esta enseñanza da parte de la gloria al hombre por la decisión que toma de seguir a Cristo. La enseñanza correcta es que el hombre, antes de su conversión, es un enemigo de Dios y es incapaz de tomar la decisión de seguirle. Se salva cuando, después de escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace el milagro de obrar la fe en su corazón. Así, toda la gloria va a Dios. La segunda prueba para determinar si una enseñanza es verdadera o no, se hace al formular la pregunta: ¿esta enseñanza apoya o niega la gracia de Dios? La gracia es amor, o un favor no merecido. La Biblia enseña que la salvación y todo lo demás que Dios nos da es por su gracia. Por lo tanto,
Cualquier enseñanza que haga parecer que el hombre puede ganar o merecer algún favor de Dios, especialmente el favor de la salvación, es una enseñanza falsa. Este, como vimos antes, es el error principal de la Iglesia Católica Romana. Y es un error muy serio, porque al enseñar a sus miembros que tienen que ganar su propia salvación, están negando la gracia de Dios, que dice que el perdón es un regalo que Dios da gratuitamente. Usando estas pruebas y reconociendo el hecho de que cada enseñanza debe estar basada en versículos bíblicos que sean claros en su contexto, es en realidad posible distinguir entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa. Esto entonces nos lleva al último punto de esta lección. ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto de quienes enseñan correctamente y respecto de quienes enseñan falsas doctrinas? La Biblia enseña que podemos tener un compañerismo santo con quienes confiesan y practican la doctrina pura de la palabra de Dios. Podemos y debemos unir nuestros esfuerzos con los de ellos, para llegar a otros con el Evangelio. Y también debemos adorar, cantar y orar a Dios, conjuntamente con quienes creen la verdad. Pero respecto a los que perturban la fe de otros, al predicar, practicar y persistir en doctrinas falsas, la Biblia enseña en Romanos 16:17. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. Cuando sea necesario separarnos de individuos o iglesias, como lo hemos hecho, por ejemplo, con la Iglesia Católica Romana y con las iglesias evangélicas, es importante reconocer por qué motivo lo hacemos. Se pueden resumir los motivos en una palabra: amor. En primer lugar, debemos hacerlo por amor a Dios, para cumplir con su mandato en Romanos 16:17. En segundo lugar, lo hacemos por amor a su palabra, para que no sea contaminada por el error. En tercer lugar, debemos hacerlo por amor a los individuos o iglesias que están persistiendo en el error, para que se den cuenta de la gravedad de lo que hacen. Y finalmente, lo hacemos también por amor a nosotros mismos, para que no seamos también contaminados por sus errores y con el tiempo perdamos así nuestra fe y nuestra salvación. Esperamos que a través de esta presentación usted haya comprendido por qué somos una iglesia confesional y por qué estamos tan preocupados por la verdad de la palabra de Dios. Esperamos también que las 7 lecciones que ha recibido le hayan ayudado a establecer su propia identidad espiritual. Si usted piensa que su identidad espiritual es igual a la nuestra, le invitamos a aceptar un certificado de hermandad. Este certificado indica que usted es uno con nosotros en fe y doctrina, y le daría el derecho de unirse a nosotros en los cultos de adoración y en el compañerismo cristiano en general. También le invitamos a seguir estudiando la palabra de Dios con nosotros, a través del próximo curso en formato audiovisual llamado Crecimiento Espiritual. Con estas cosas en mente, terminemos este curso con oración. Esa oración voy a dar al final. Por ahora, ¿alguna pregunta o inquietud sobre el contenido de este video? Bea, parece que usted tiene una pregunta. No, pastor, estoy completamente de acuerdo. Ok. Bien, vamos a hacer otras preguntas de repaso y eso quizás haga despertar otra inquietud. Según la lección, ¿cuáles son 3 maneras que la doctrina falsa puede entrar en la iglesia?
¿Cuál era el...? La manipulación y el método, Que las personas interpreten lo que ellos crean. Esa es la segunda, es diferentes maneras o métodos de interpretar la escritura que la escritura no aprueba. Muy bien. Primero es cuando poca gente, o sea, por toda la edad oscura, 1000 años, desde más o menos 400 hasta 1500, hasta la Biblia fue prohibida la lectura de ella. Entonces había poco conocimiento de lo que la escritura dice. Y eso dejó entrar mucha falsa doctrina por ese motivo. Entonces, cuando poca gente conoce las escrituras, entra fácil la doctrina. Pero otro es, y mayormente hoy día, cuando todo el mundo tiene la Biblia, es la forma incorrecta de interpretar las escrituras. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, interpretan en base a lo que dicen los concilios, o lo que dice la tradición, o lo que dice el Papa. Y eso no son maneras correctas para interpretar. Y en las iglesias reformadas usan muchas veces la razón humana para interpretar, y eso también lleva a falsas doctrinas. Y otro que hoy día está ya manifestándose más y más, cuando individuos o iglesias ponen poca importancia en, ¿qué? En la Biblia, sí. En la doctrina de la Biblia, sí. Y de hecho he oído a personas decir que el problema en las iglesias es la doctrina. Porque según ellos, la doctrina es la que causa las divisiones. Y, uy, qué falsedad. No, es la falsa doctrina que causa las divisiones, pero la sana doctrina es la base de nuestra unidad. Pero hay personas que diciendo eso porque están basándose en su experiencia, en lo que sienten o piensan que están viendo suceder en las iglesias, y la mayoría ni siquiera sabe cuál es la sana doctrina para saber cuál es la verdadera causa. Pero ese Romanos 16, 17 ha indicado claramente que es la falsa doctrina la que divide y causa problemas y divisiones. Bien, pero hoy día más y más hay personas diciendo, no importa la doctrina, o hasta la doctrina es el problema principal en las iglesias. Y tratan de enfocar la atención entonces en esfuerzos comunitarios, las necesidades sociales, la política, y entonces ya no hay que meterse con la doctrina. Bueno, próxima pregunta. ¿Cuáles son 4 pasos que frecuentemente suceden cuando comienza a entrar falsa doctrina en una iglesia? Primer paso. Primero, la falsa doctrina es nada más tolerada. Muy bien, exactamente. Así, reconoce que es falsa doctrina y que es malo, pero la toleran para mantener la unidad y para que no haya problemas o escándalos ni nada de eso. Pero si eso pasa, ya probablemente va a seguir al segundo paso. ¿El segundo paso es cuál? Ya es la falsa doctrina aceptada, ¿verdad? Igualmente con la verdad, ya tiene un nivel de aceptación igual a la sana doctrina. Tercer paso. Ya comienza a ser la falsa doctrina preferida sobre la sana doctrina. Y último paso. Persigue a los que enseñan la verdad. Sí, ya no son tolerados los que enseñan la verdad. Y una de las preguntas en el proyecto final que he hecho, ¿qué piensa sucedería si ustedes enseñan este curso en su iglesia evangélica o reformada? Y muchos han contestado honestamente, pues me echarían. Eso es, que no tolerarían la sana doctrina que hay en este curso. Es un ejemplo de eso, de lo verdad. Entonces, lo mejor es ya enfrentar esas señales de falsa doctrina de una vez cuando comienzan a entrar, y no tolerar, sino enfrentar con amor, claro,
para corregir lo falso y que la verdad siga siendo la doctrina. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. ¿Cuáles son 2 preguntas para ayudar a determinar si una doctrina es verdadera o falsa? Bueno, hay muchas otras cosas fuera de esas 2, pero con esas se puede identificar la mayoría de las doctrinas falsas. ¿Cuáles son las preguntas que pueden hacer? Se prueba a quién da la gloria, si la gloria al hombre o la gloria a Dios. ¿A quién da la gloria? Ya vimos el ejemplo. Esa doctrina de la gran mayoría de iglesias evangélicas y reformadas, que el hombre tiene que hacer su decisión por Cristo. ¿A quién da la gloria? Al hombre, por su decisión. Entonces, queremos que con esa pregunta ya prenda una luz en cuando escucha tal doctrina. Ay, no, eso está dando la gloria al hombre, no a Dios. Eso no puede ser, porque la sana doctrina da toda la gloria a Dios. ¿Y cuál es la segunda? Si esta enseñanza apoya a la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y la gracia es su amor, un favor no merecido. Entonces, si alguien viene enseñando que usted tiene que ganar, usted tiene que merecer el favor de Dios con su obediencia, ya otra vez, está dañando la gracia de Dios, que habla de un favor no merecido, que Él da gratuitamente. Entonces, esas son 2 claves que pueden ayudar con la gran mayoría de las falsas doctrinas para que puedan identificarlas. Y exhortar primero y después, si hay persistencia, ya separarse. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a querer actuar con aquellos que enseñan correctamente la palabra? O sea que cada enseñanza debe estar basada en lo que dice la Biblia. Sí, ¿cómo vamos a querer actuar con aquellos que enseñan así la palabra, o sea, correctamente? Con sano Compañerismo. Sí, tener compañerismo, o a otros lo llaman establecer una hermandad o unidad espiritual de compañerismo. Y ese compañerismo significa que podemos practicar ya la misión juntos, trabajar juntos en la obra de la iglesia, podemos unirnos en los cultos, podemos unirnos en la oración, y todo eso se puede hacer ya habiendo establecido ese compañerismo o hermandad. Si no hay, entonces muchas de esas cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, bueno, nosotros estamos ofreciendo estos cursos con ustedes, pero yo no podría ir a sus iglesias para adorar junto con ustedes. Entonces, lo que queremos, y con la ayuda de Dios, es que ustedes lleguen a un estado confesional, o sea, de basarse completamente en la sana palabra de Dios para nosotros poder establecer ese vínculo de hermandad y compañerismo con ustedes. Pero mientras pertenezcan a iglesias que enseñan falsa doctrina y que están persistiendo en eso, no vamos a poder tener esa hermandad hermosa y bienaventurada que Dios quiere que tengamos. Y por eso he hecho ese proyecto final, para que vayan pensando seriamente en ese asunto. Y quizás suceda algo que después permita que nosotros mismos podamos trabajar más juntamente en unidad doctrinal. Bien, ¿cómo vamos? Y bueno, ya he dado más o menos ciertas claves para la próxima. ¿Cómo vamos a querer actuar con aquellos que persisten en enseñar la doctrina falsa después de exhortarles? ¿Qué dice Romanos 16, 17? Bien. Lo que dice Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. O sea que tenemos que apartarnos de ellos. Ahí está. No tenemos que, pero ya en gratitud a Dios, todo lo que manda vamos a querer luchar para hacer.
por gratitud, no para ganar puntos con Él. Pero eso es lo que Él manda, eso es lo que es su deseo para nosotros. Claro, es después de exhortar. Entonces, por eso también, si alguien persiste con tal error, no vamos a poder unirnos con esa persona o con esa iglesia. Ahora, ¿cuáles son los 4 motivos de amor? Porque muchos van a decir, ay, ustedes odian a los demás. Ustedes piensan que son mejor. Ustedes son muy fríos. Ustedes no tienen amor. Pero ¿cuáles son los 4 motivos de amor por los cuales practicamos? Que queremos en gratitud a Dios practicar lo que Él nos manda ahí. Por amor a Dios. Primero, amor a Él. Amor a su palabra, muy bien. Tercero. Amor a los. Amor a su palabra. A los individuos. Por amor a los individuos. Que están en error. Correcto. Sí, que están en error. Y proteger nuestras almas. Y también es amor a nosotros mismos. Sí, Dios es el que ha mandado esto. Sí, después de Él mandar, nosotros no. Yo voy a seguir unido con los que practican falsa doctrina. Pues eso no es amor a Dios. Eso es odiar a Dios. Entonces, por gratitud y amor, vamos a querer luchar para ponerlo en práctica. Por amor a la palabra, hemos visto, la Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si uno permite, tolera doctrina, pronto o quizás más tarde, toda la palabra se va a contaminar con el error. Amor a los que están en error. No parece ser, porque cuando nos estamos separando, no parece ser acto de amor. Pero realmente lo es, porque si seguimos unidos, pues no tendrán ningún motivo para analizar su doctrina o cambiarla, si es falsa. Pero si nos separamos, sí, eso va a chocar y les dará la oportunidad de preguntar por qué están separándose. Y ya vamos a explicar por qué estos errores perjudican las almas, las suyas y la mía. Entonces, mira lo que la Biblia dice, mira lo que Dios dice. Dice, sepárese, por eso lo estamos haciendo. Y nuestro motivo es porque les amamos, porque están en grave peligro con esos errores. ¿Han entendido? ¿Preguntas? Pastor, una pregunta. Por ejemplo, en mi caso, yo trato de enseñar lo que he aprendido. Ajá. Y encuentro rechazo. Y en este caso, me expulsan de la iglesia. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? No hay... Bueno, como hemos dicho, lo que queremos animar, pues hay algo inmediatamente, puede unirse a la Iglesia Luterana Cristo. Y pues, muy posiblemente ellos le pidan para realmente unirse o hacer este curso otra vez. Pero finalmente ahí hay cultos, ahí hay estudios bíblicos, ahí se puede ver las personas que están asistiendo, etcétera. Entonces eso es una cosa que puede hacer, pero lo que siempre se puede hacer, imagínense la iglesia original que primero estaba reunida en Jerusalén y estaban muy contentos y felices. Gran cantidad de personas ya se habían unido a la iglesia. Pero Dios había dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No estaban haciéndolo. Llegó una persecución fuerte y tuvieron que salir corriendo y huyendo de esa persecución para no ser muertos. Y ahí muchos se encontraban solos, en diferentes partes. ¿Qué hicieron? Evangelizaron, compartieron el mensaje de salvación que conocían y grupos comenzaban a formarse y reunirse en las casas de esos peregrinos, de esos que estaban huyéndose de la persecución. Y ahí se extendió la iglesia. A veces tardó mucho para que un grupo así pudiera formarse como una congregación grande o algo así, pero mientras la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, si logra con la ayuda de Dios compartir con 2 o 3 y ellos quieren reunirse con usted, eso sería una congregación, ¿sí? Si van a necesitar materiales, hay una entidad unida con nosotros que se llama Multidiomas y parte de eso son los idiomas latinas en español sobre todo, y tienen un montón de materiales para ayudar con estudios bíblicos, con
liturgias, con otras muchas cosas. Entonces, si comienza a formarse un grupo, podemos ayudarles con materiales. Y la gran mayoría ya son digitales y se puede enviar de esa manera. Pero eso es lo que queremos que suceda, porque así se va a extender mucho más. Si solo los misioneros establezcan congregaciones, muy poco se va a lograr. Pero si todos están evangelizando y reuniendo gente, eso sí puede extenderse mucho. Entonces, eso es lo que queremos animarles a hacer. Pero sí voy a colocar también el enlace para esa iglesia virtual, Iglesia Luterana Cristo, se llama. Pero buena pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a terminar con oración y espero que los que no lo han hecho todavía envíen o por WhatsApp privado o por el WhatsApp público o a mi email el proyecto final. Bueno, querido Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador tan amoroso, gracias por este tiempo que hemos pasado juntos al estudiar este curso de identificación espiritual. Quiero pedir por los estudiantes de este curso, Señor, que obres en ellos por tu Espíritu Santo la buena voluntad en gratitud a ti de estar dispuestos a analizar honestamente las enseñanzas de las iglesias a las que pertenecen. Y si este curso les haya ayudado a ver que en esas iglesias hay falsas doctrinas, entonces pido que obres en ellos la buena voluntad para enfrentar con amor a esas iglesias y esos líderes de las iglesias con sus errores doctrinales. Y si esas iglesias persisten en sus errores, pido que obres en esos estudiantes la buena voluntad de obedecer en gratitud a ti tu mandamiento de separarse de ellos. Y finalmente pido que al final podamos establecer una bendita hermandad espiritual con cada uno de ellos. Una hermandad basada en una unidad completa de doctrina, para que podamos hacer juntos, por gratitud a ti, la obra que nos has mandado hacer, la de extender el verdadero evangelio y la verdadera sana doctrina por todo el mundo. Pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro único y todo suficiente Salvador. Amén. Amén. Bueno, hasta ahí esta clase. Que van a poder repasar otra vez con las grabaciones, pero también se va a ofrecer de nuevo en otros momentos. Si quieren repetirlo, mi compañero Joel también es el que organiza estas clases. Él podría ponerles otra vez en listas para repetir el curso. Habrá también otros. Todos creo que han tomado el de EMI aquí, pero hay otros más también disponibles. Va a ser con mi recomendación, o sea, voy a recomendar a los que hacen el proyecto final a propósito, sí, y que han asistido la mayoría de las clases. Entonces, eso sería para otros cursos. ¿Alguna otra pregunta o comentario mientras tanto? Ninguna. Ok, bueno, ha sido un gran placer para mí tenerlos como estudiantes y mi oración va a ser que Dios siga bendiciéndoles, que podamos seguir establecer una hermandad en algún momento, seguir en contacto. Este grupo de WhatsApp va a seguir. Cualquier persona donde fue este tiempo, si tenga una pregunta, puede poner la pregunta en WhatsApp y como han visto, siempre estoy respondiendo a esas preguntas con bases bíblicas y eso quiero seguir haciendo, Dios permitiendo. Bueno, por ahora... Pastor, yo le doy gracias por el curso que nos ha brindado, por enseñarnos y por hacernos abrir los ojos de muchas cosas, ¿no? Yo le agradezco, Pastor, y quisiera que me tome en cuenta para verle aquí en Quito a usted, mi Pastor. Le agradezco bastante, Pastor, por todo, por su conocimiento, por
por indicarnos la manera de las doctrinas, Señor, de las doctrinas, pastor. Y gracias, le agradezco bastante, y que Dios siempre le dé la sabiduría y el amor de Dios para usted, ¿no, pastor? Muchas gracias, pastor, de todo. Ha sido con mucho, mucho gusto. Sí, y gracias por sus palabras, Ana. Gracias. Muy bien, espero también yo tener quizás oportunidad para algún día futuro para tener a algunos de ustedes en otra clase también. Y quizás a usted, Ana, verla ahí en Quito. Y a usted, Bella, o Erwin, y a Mirna, quizás si asistan aquí, quizás me gustaría mucho verlos. Sí, ok. Porque Erwin de la clase anterior dijo que asistiría también. Muchísimas gracias. Ok. Hasta pronto, entonces. Dios les guarde. Pastor. Gracias, pastor. Gracias. Lo vamos a esperar cuando venga aquí. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Ya el pastor Natán nos va a avisar cuando llegue acá. Sí, va a ser el 17 que llego a Quito. El 17 de agosto, no de este mes, sino de agosto. Dios mediante, por supuesto. Bien, bendición, pastor. Lo he Ok. recibido bien del país. Muy bien. Gracias, pastor. Yo estaré, gracias por la invitación y quiero conocer más de la palabra. Fabuloso. Estaré ahí. Para eso estamos, sí. Muy bien, Mirna. Ok. Buenas noches, bendiciones. Lo mismo. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Ok, Renzo, gracias a usted también. Ha sido un placer tenerlo y a todos como estudiantes.